En esta entrega hablaremos sobre el proceso de comunicación, un tema muy importante que se estudia a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Se conoce como proceso de comunicación al conjunto de actividades vinculadas al intercambio de datos. Dicho proceso requiere de al menos un emisor y de un receptor. El emisor envía ciertas señales, por ejemplo un texto escrito, palabras, un gesto, para difundir un mensaje. Cuando estas señales llegan al receptor, éste debe decodificarlas para poder interpretar ese mensaje. El proceso contempla una devolución del mensaje, a través de la cual el receptor se convertirá en emisor y viceversa. El proceso comunicativo más complejo es el que desarrollan los seres humanos. En este caso, la comunicación comienza con una actividad psíquica. El mensaje surge del pensamiento y se plasma a través del lenguaje. En el desarrollo de la comunicación entran en juego las habilidades psicosociales, donde se debe interpretar el lenguaje verbal y no verbal del individuo para poder comunicar. Se denomina situación comunicativa al conjunto de elementos que intervienen en un acto de comunicación: el emisor, el receptor, el mensaje, el lugar y el momento donde se concreta el acto. Hemos de tener claro que el lenguaje humano nace de una necesidad social de nuestra especie. La situación comunicativa, por lo tanto, se vincula al lugar concreto y al momento específico en los cuales todos estos elementos actúan y se interrelacionan. Es importante destacar que en una comunicación fluida los roles se intercambian de manera constante. La persona que envía el primer mensaje se convierte en receptor cuando recibe la respuesta del otro sujeto y luego vuelve a ocupar el rol del emisor y así sucesivamente. En esta situación comunicativa existe siempre un propósito. Esto quiere decir que la comunicación se entabla con algún fin, como dar a conocer una información o pedir una acción al interlocutor. Para poder conocer si ese instante comunicativo entre ambas partes va por un buen término y es de agrado de las mismas, habrá que fijarse en aspectos tales como la proximidad o lejanía existente entre ellas. Actualmente el mensaje se puede transmitir de una gran variedad de maneras y métodos: lenguaje oral, lenguaje escrito, email, teléfono, WhatsApp, videoconferencia, carta, fax, telegrama, etc. Al hablar de teoría de la información en lingüística, se hace referencia a un concepto de comunicación que es empleado en un sentido muy amplio. Quedan incluidos todos los procedimientos mediante los cuales una mente puede influir en otra. De esta manera se consideran todas las formas que el hombre utiliza para transmitir sus ideas: la palabra hablada, escrita o transmitida a través del teléfono, de la radio, el telégrafo, WhatsApp, etc. Los gestos, la música, las imágenes, movimientos. En este proceso de comunicación es posible distinguir por lo menos tres niveles de análisis diferentes: análisis técnico, semántico y pragmático. En el nivel técnico se analizan aquellos problemas que surgen en torno a la fidelidad con que la información puede ser transmitida desde el emisor hasta el receptor. En el nivel semántico se estudia todo aquello que se refiere al significado del mensaje y su interpretación. Y por último, en el nivel pragmático se analizan los efectos conductuales de la comunicación, la influencia o efectividad del mensaje en tanto que da lugar a una conducta. La teoría de la comunicación es un campo de la teoría de la información que estudia los procesos de la información y la condición humana. Las escuelas más conocidas de esta teoría de la comunicación son las siguientes: el mecanicismo, que entiende la comunicación como un perfecto transmisor mecánico de un mensaje desde un emisor hasta un receptor.
Tenemos la escuela que estudia esta teoría desde un punto de vista psicológico, donde se considera la comunicación como el acto de enviar un mensaje a un perceptor, llamado así porque considera al receptor como sujeto de la comunicación y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes influyen considerablemente en este contenido del mensaje. Tenemos una escuela que estudia este proceso desde el punto de vista del construccionismo social, que considera la comunicación como un producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. Desde un punto de vista sistemático, considerando la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e interpretaciones desde que ocurre hasta que se llega a sus perceptores. Desde esta teoría centrada en la comunicación, es esencial decir que este principio supone una posibilidad de elección, donde el emisor escoge un mensaje del conjunto de mensajes que quiera disponibles y el receptor y posterior emisor. Teniendo en cuenta todas estas alternativas, podrá interpretar adecuadamente el contenido del mensaje mejor o peor dependiendo de ciertos factores, como la cantidad de información. Tenemos que tener en cuenta también la redundancia en la codificación del mensaje que se origina por una serie de reglas superfluas y consiste en el desequilibrio informativo entre el contenido y la cantidad. Existirán dos tipos de redundancia, la inherente, que pertenece intrínsecamente al código, como el género y el número, o la introducida por el emisor, por ejemplo, una redundancia libre en cuanto a complemento indirecto. Siempre queda también un grado de incertidumbre porque tenemos un conocimiento parcial de la fuente de información y esto es totalmente opuesto a la información, ya que en un acto de comunicación lo que pretendemos es que se aumente el conocimiento del emisor. Cuanto más previsible sea la aparición de una unidad de comunicación, menos contenido aportará. La neurolingüística estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea hablado, escrito o con signos establecidos a partir de su experiencia o de su propia programación. Debido a su naturaleza interdisciplinar, la neurolingüística establece su metodología y su teoría a partir de otros campos. Esta se centra en investigar cómo el cerebro puede implementar los procesos que la lingüística y la psicolingüística propone como necesarios a la hora de producir y comprender el lenguaje. A su vez, encontramos la psicolingüística, que está estrechamente relacionada con la que acabamos de explicar, con la neurolingüística. Y esta trata de aclarar los mecanismos cognitivos del lenguaje mediante las técnicas tradicionales de la psicología experimental, incluyendo los análisis de indicadores como el tiempo de reacción, el movimiento ocular, etc. Gran parte del trabajo en la neurolingüística implica estudiar y evaluar las teorías presentadas por los psicolingüistas y lingüistas teóricos. En general, los lingüistas teóricos proponen ciertos modelos para poder explicar la estructura del lenguaje y cómo la información de éste es organizada. La investigación psicolingüística se lleva a cabo en todas las principales áreas de la lingüística. A continuación, se indica cómo dicha investigación se dirige a las subdisciplinas más importantes, por ejemplo, la fonética, cómo el cerebro extrae los sonidos del habla de una señal acústica y cómo separa los sonidos del habla del ruido de fondo. En cuanto a la fonología, estudia la representación del sistema fonológico de una lengua en el cerebro. También encontramos la morfología y lexicología, donde estudia cómo el cerebro almacena y accede a las palabras, que una persona conoce.
En cuanto a la sintaxis y la semántica, el cerebro combina las palabras en constituyentes y oraciones, cómo se utiliza la información estructural, y semántica en cuanto a la comprensión de las oraciones. Para completar este tema, en la descripción del vídeo os dejo dos enlaces de dos vídeos, uno sobre el lenguaje y la comunicación y el segundo sobre las teorías lingüísticas actuales, que servirán para complementar este tema. Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje de la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas y su interpretación por parte de los destinatarios. La pragmática es una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. Precisamente todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical. Desde el punto de vista de la semiótica, la pragmática estudia todos los elementos que intervienen en el uso de los signos. El objeto de esta pragmática son los signos en sus relaciones con los usuarios y con todas las circunstancias de su uso efectivo y real. Tenemos tres grandes aportaciones. La primera con Morris, el máximo estudioso, que define la pragmática como la ciencia de las relaciones de los signos con sus intérpretes. Ahí tenemos la foto de él. En segundo lugar, tenemos Habermas, un lingüista alemán, que dice que el discurso se desarrolla siempre en una situación determinada y está sometido a control pragmático. Estas condiciones desvelan un entendimiento metacomunicativo, donde el emisor y el receptor comparten una serie de intersubjetividades del uso de la lengua. Y por último tenemos a Austin, que dice que el fin de la pragmática es el estudio de los actos de habla en contextos empíricos y clasificar tales enunciados por su validez respecto a las convenciones sociales. Estos actos de habla los veremos a continuación. Los actos de habla, además, pueden clasificarse de acuerdo al tipo de acción que se lleva a cabo por medio de ellas. Esta acción se manifiesta fundamentalmente en la forma verbal de los enunciados que producimos. En conjunto, se puede decir que existen 5 tipos de actos de habla. Los asertivos, donde el hablante afirma algo sobre el mundo, es decir, que elabora un contenido referencial que representa cosas o estados de cosas del mundo. Por ejemplo, la literatura española florece en España, Filipinas, Hispanoamérica, en el norte de África y en el ámbito judeo-español. ¿Vale? Eso sería un acto asertivo. Los compromisorios, que por medio de estos actos el hablante se compromete a realizar una acción en el futuro. Por ejemplo, terminaré todo este temario. Directivos. Son los actos que buscan dirigir al oyente o comprometerlo en una acción, haciendo que actúe según los deseos del hablante. Por ejemplo, primero mira el vídeo y luego suscríbete a mi canal. ¿Vale? Los declarativos, actos que crean un nuevo estado de cosas en el mundo por medio de la palabra. Por ejemplo, cuando los sacerdotes bendicen o casan a dos personas o cuando un juez dicta una sentencia. Entonces requiere un cierto nivel de autoridad por parte de quien los emite. Y por último, los expresivos, que por medio de estos actos el hablante manifiesta sus sentimientos y actitudes frente a las situaciones del mundo externo. Aquí en la foto podéis ver a Austin. Dentro del funcionalismo lingüístico, la competencia comunicativa es la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para entender, para elaborar,
para interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solo su significado explícito o literal, sino también las implicaciones en sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. El término se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. Esta expresión se creó para oponerla a la noción de competencia lingüística, que es la capacidad del hablante para emitir y producir mensajes en una lengua, recordemos, que es propia de la gramática generativa de Chomsky. Según el enfoque funcional, no basta para poder emitir un mensaje de forma adecuada. Por lo cual, la competencia comunicativa es la habilidad que utiliza la lengua para negociar, para intercambiar o interpretar significados con un modo de actuación adecuado. Tenemos que recordar a Paul Grice, que dice que cualquier interacción verbal está regida por el principio de cooperación. Haz que tu contribución sea la requerida para la finalidad del intercambio conversacional en el que estás implicado y el principio de cortesía. Os recuerdo que podéis ver estas principales teorías en el enlace que está en la descripción del vídeo. Y hasta aquí la entrega de hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal. Hasta pronto.